En tu caso, Claudia, ¿el feminismo vino también a dar algunas certezas? No sé si certezas o más preguntas, ¿no? Y más dudas, porque yo hacía educación popular con organizaciones campesinas en el norte del Chaco, por ejemplo, y me acuerdo que un tema era que las compañeras iban a los talleres y después se iban. Y entonces una pregunta era, bueno, ¿qué pasaba, no? Es decir, ¿cuáles eran las dificultades por las cuales las compañías no podían sostener la presencia? Una compañera dirigente, la gringa, levanta la mano y dice, mi dificultad principal estratégica es salir de mi casa. Y yo, que no era feminista, ¿no? Siempre digo, bueno, pensé, bueno, está bien, es un problema, pero no debe ser el principal. Entonces digo, bueno, y entonces ¿qué otros problemas hay? Ella misma levanta la mano y dice, si salí de mi casa, mi problema es volver. La pedagogía emancipatoria es también pedagogía que nos enseña a transformar el dolor en lucha, en rebeldía, pero cuesta. Y entonces cuando decimos, ¿qué es pedagogía emancipatoria? Y es pedagogía lo que pasa dentro de la escuela y lo que pasa fuera de la escuela. ¿O no es pedagogía emancipatoria todos los jueves en la Plaza de Mayo? Las madres dando vueltas y vueltas y vueltas. Y después de las madres, o junto con las madres, nacieron las abuelas de Plaza de Mayo, peleando por la recuperación de sus nietos, nietas apropiados. Y luego, años después, los hijos de desaparecidos, y los nietos y los hermanos. Entonces, las feministas que veníamos cuestionando todos estos lugares de relaciones sociales que reproducen opresiones, bueno, defendiendo a las madres, caminando junto a las madres, caminando junto a las abuelas, con contradicciones, como discutiendo los criterios biologicistas, por un lado, de las relaciones sociales, y al mismo tiempo valorando que las abuelas pelearan por encontrar a sus nietos biológicos, o que los familiares, las madres de Plaza de Mayo, pero también los familiares desaparecidos, pelearan por identificar qué había sido de sus hijos o hijas desaparecidos. Entonces es una trama muy contradictoria, muy compleja, que lo que fuimos aprendiendo, yo creo, nosotras como feministas, incluso con muchos debates entre las distintas colectivos feministas, es que hay que poder problematizar en los contextos concretos en los que se construyen todas estas propuestas. Las juntas se hizo en el primer gobierno después de la dictadura, lo hizo el gobierno de Alfonsín, y el mismo gobierno que habilitó algo que fue muy importante, como fue el juicio a las juntas, también lo clausuró políticamente. Entonces ese es un tema, porque abrió el camino y después lo cerró con las leyes de punto final y obediencia debida. Después, bueno, el menemismo fue clausurar todo ese proceso que se había iniciado. A partir de los indultos se clausura por completo. Ahí hay un momento muy importante en nuestra historia, y yo por eso en general no atribuyo a los presidentes esto, porque cuando Menem hace los indultos, y para todo el movimiento de derechos humanos que veníamos hacía años peleando por justicia, fue un golpe tremendo, desde las madres y todos los organismos de derechos humanos hasta todos los sectores populares. Era como que habían dado un mazazo así en la cabeza, y en ese momento surge Hijos. O sea, públicamente surge con una consigna que es: no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Y fue como un aire fresco, porque decir, alguien tomó la posta, y eso, porque ahí realmente muchos pensaron que se había perdido la lucha. Y ahí, efectivamente, el gobierno de Kirchner abrió de nuevo una posibilidad que, a mi entender, lo abre la rebelión popular del 2001, 19 y 20 de diciembre del 2001, el salir a las calles y el decir ya basta, así como México tuvo su ya basta, cada país tuvo. El nuestro fue esa rebelión del 19 y 20 de diciembre del 2001, que no solo volteó a un presidente y a todo su gobierno, sino que después a 2 presidentes más, ¿no? Es decir, Argentina estaba ingobernable. Entonces, cualquiera fuera el presidente que asumiera, tenía que hacer gestos. Situación de bastante impunidad para los agresores, a un control social más grande, a muchas más denuncias. Quienes estamos participando del movimiento feminista sabemos que se nos multiplicaron los casos donde se viene a denunciar distintos tipos de violencia, por ejemplo. Gente, y sobre todo jóvenes, por ejemplo, que naturalizaban determinadas maneras del amor romántico y del amor
que se confunde con posesión sobre los cuerpos, con privatización de las relaciones, están reaccionando frente a eso. Lo mismo pueblos originarios que durante años fueron postergados, en otro plano, empiezan a tomar conciencia de sus derechos y salen a reclamarlos de distintos modos, salen a defender sus territorios y a cuidarlos o a ocupar nuevos territorios. Organizaciones de los excluidos y excluidas del sistema de trabajo y de organización de la sociedad, como el movimiento piquetero en la Argentina, pasan a exigir sus derechos. Y bueno, no vamos a hacer un cuento bonito que estamos en el mejor momento de la resistencia, porque no es así. En la Argentina hubo un 2001 que fue muy fuerte y donde el ya basta nuestro se oyó con mucha más fuerza y que se oyó también asociado a otra consigna que era que se vayan todos y todas. Nuestro equipo nació en ese contexto, si bien algunos veníamos haciendo educación popular antes, pero por eso el nombre de rebeldía que está en nuestro pañuelos de rebeldía, y también el nombre de los pañuelos que tiene que ver con el pañuelo de las madres, pero también con otros pañuelos de resistencia, que puede ser el pañuelo de los piqueteros, de las feministas, de los pueblos originarios, del pueblo palestino que resiste en sus territorios ocupados. Es decir, nos sentimos solidarias y solidarios con todos los que están en el mundo y todas las que están en el mundo levantándose frente a cualquier opresión. Y eso es una conciencia que hay que ir construyéndola. Cuando me decís objetivos, bueno, la creación de esa conciencia, pero también la organización de esa conciencia. Y también que esa organización no replique los modelos organizativos y políticos que de alguna manera fueron mostrando límites por su verticalismo, por su dogmatismo, por su incomprensión de la realidad, por anteponer las ideologías ya establecidas a la idea de que hay que recrear la teoría en diálogo con las prácticas. En el mejor de los casos, ¿no? Entonces, esto también es parte de nuestra valoración. El aparato político-militar de los estados dictatoriales de los 70-80 del continente no se desmanteló, sigue actuando y sigue actuando entrelazado, por ejemplo, con la mafia cubana de Miami, con la mafia venezolana, ¿no? Es decir, hay muchos vínculos de la derecha continental que se han articulado para esta nueva etapa. Después del golpe de Estado de Honduras fue el golpe de Estado en Paraguay, de nuevo sorpresa para algunos. Y después hay una cantidad de procesos de fraudes electorales, hubo otros intentos golpistas que fracasaron. Pero entonces había una acción que decía, si se necesita el avance por la vía del golpe de Estado, lo hacemos. Si hay que organizar un fraude, lo hacemos. Si en el fraude no funciona, apelamos a otros mecanismos, ¿no? Incluso, la amenaza de invasión. Tarde, hablando de Venezuela, se votó, se resolvió, y al imperio eso no le importa. Al imperio ya no le importa lo que resuelve el pueblo, ya no le importa el resultado de estas democracias. Si les viene bien, adelante, y si no les viene bien, hacen golpes de Estado, fraude, o directamente lo desconocen, como el caso que recién hablábamos de Venezuela. Entonces, un punto es pensarnos nosotras y nosotros como movimientos populares, cuánto vamos a hacer de darle legitimidad a estos procesos fraudulentos que ellos nos hacen creer que son democracias. ¿Qué es lo mejor que estaba pasando en la Argentina en el año 75 para el pueblo, el gobierno de López Rega, todo eso? Pero sabemos lo que es el golpe de Estado. Es decir, sabemos lo que es una dictadura. Y en el caso de Bolivia, además, por lo menos yo lo viví, lo sentí ya hace meses, cuando algunas compañías feministas que son discutían, bueno, pero este gobierno tiene este problema. Y sí, claro que tenía un montón de problemas en las políticas, en el apoyo a políticas extractivistas y otras cosas el gobierno. Pero era claro que lo que se venía era un golpe racista. Y que los sectores racistas, de derecha fascista, por eso cuando hablamos también de que lo plurinacional tiene que ver con la lucha antifascista, porque el desconocimiento de la diferencia y de la diversidad, el odio al otro, también construye fascismo. Entonces, para nosotros en este momento tan difícil,
para el continente, pensar la Revolución Cubana me parece que es necesario, ¿no? Porque el poder lo que quiere es quitarnos la confianza en la posibilidad de la revolución. O sea, lo que buscan culturalmente es despojarnos de ese sueño revolucionario, que no lo podamos soñar, que caigamos en el escepticismo. Y que la figura del Che incluso puede ser, ay, qué bueno, hubo un tipo ahí que se la jugó, pero en algo que ya no puede volver a pasar o a suceder. Entonces, la ética y la pasión de la Revolución Cubana a mí me parece que la necesitamos. Es triste que siempre la estemos necesitando, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos en esos días de tanta dificultad y las compañías llegaban, las compañías latinoamericanas, y le decían a los cubanos, resistan, compañeros, nosotros resistimos. A ver si ayudan un poquito. Entonces, queremos que se garantice la vida también de todos y todas las que sean parte de este proceso de paz. Y por eso tienen que estar todos y todas en la mesa de negociaciones, y el gobierno tendrá que garantizar condiciones de confianza para que estas situaciones no se repitan. Las insurgencias tendrán que ser reconocidas en sus voces diferentes, en su derecho a ser parte de la vida política colombiana, y los movimientos populares, los que día a día organizan la lucha por cada una de las demandas, más que un agregado en la mesa, tienen que ser los que digan su voz fundamental con sus demandas, con sus necesidades y con el tipo de vida que quieren. Si el conflicto armado en Colombia fue alimentado por las políticas de exclusión, la paz, que tiene también sus conflictos, tiene que contar con todas las voces, con todas las manos, con todos los sueños y con todas nuestras fuerzas. En ese sentido también pensar, estamos a un siglo del crimen de Rosa Luxemburgo, ¿no? Ella nos habló de ese dilema de socialismo o barbarie, y lo que estamos viviendo es la barbarie. Y entonces la deslegitimación que se pretendió hacer de la idea de socialismo tiene que ser puesta en discusión, creo, por todos y todas nosotras. Estamos en Cuba, estamos celebrando 60 años de revolución en nombre del socialismo, de revolución socialista. Y compañeras y compañeros, estuve en varios paradigmas y sabemos todos y todas los debates en las izquierdas que hubo en todos estos años, de que si tal era una revolución más democrática, tal otra era más bonita, tal otro sistema era más plural. Estamos en la revolución que está resistiendo, porque entendió la lógica de la guerra y se pudo parar como pueblo para enfrentar esa lógica y esa opresión, y no se creyó los cantos de sirena que la invitaban a alejarse de esa propuesta revolucionaria. Y no aceptó, y es parte de nuestros debates también, como hace un siglo, que en nombre de la democracia y del oportunismo votemos créditos de guerra, ¿no? Como hizo el Parlamento, la socialdemocracia en el Parlamento alemán, que comenzó votando los créditos para la guerra imperialista y terminó asesinando a Rosa Luxemburgo y abriendo el camino al fascismo. Parece viejo esa historia, pero no es vieja. Es nuestra memoria histórica. Hoy se hablaba de una pedagogía de la memoria. No olvidemos, compañeros y compañeras, que todas esas defecciones abrieron el camino al fascismo. Y creo que hoy, cuando nos preguntemos qué pasa con la derecha avanzando sobre nuestros países y en nuestro continente, no solo tenemos que mirar el poderío y cómo se reorganiza y revitaliza el militarismo, sino también cuánto de nuestras ideologías y de nuestras posiciones políticas favorecieron esos procesos. Y tenemos que poder ser autocríticas y autocríticos. Y tenemos que poder mirarnos de frente y discutir si algo no nos gusta. Y no podemos darnos el gusto de excluir a quien piensa un poquito distinto, si quiere y siente y vive el sueño de la revolución. Fue algo que quedó muy grabado en un nivel de la conciencia social. Yo no digo que no se pueda volver atrás, pero creo que es un sentimiento profundo de amplios sectores de la sociedad frente a lo que significa el terrorismo de Estado. En este caso, la lucha de las feministas y del movimiento de mujeres y también de las diversidades sexuales en términos de decir, bueno,
este sistema patriarcal de muerte, de ocupación y de conquista de los territorios, cuerpo de nosotras como mujeres o como travestis, transexuales, lesbianas, bisexuales, bueno, ya no puede seguir siendo lo mismo. Y es algo que no solo fue grito de las mujeres, sino que también fue grito de sectores de varones que tomaron conciencia y que lo dijeron y que marcharon con nosotras. Algo que trasciende al movimiento original, como fue el movimiento de derechos humanos gestando el Nunca Más, o como fue el feminismo gestando este no a los femicidios. Bueno, quedarse al margen de este grito era complicado, era quedarse en el lugar claramente de los que habían venido construyendo la violencia patriarcal, ya sea a través de los medios, de la cultura, de los gobiernos. ¿Y qué necesitamos los movimientos populares de la escuela? Como una pregunta central. Porque antes de responder qué vamos a hacer, está la pregunta, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Aprender, conocer, investigar, saber, ¿no? Hace falta conocer la realidad que queremos transformar y no hacerlo del mismo modo en que se hace la educación tradicional, que es una educación bancaria, decía Paulo Freire, de transmisión vertical de contenidos, sino que es una educación que tiene entre algunos ejes la creación colectiva de conocimientos, que es algo central para esta propuesta, la relación teoría-práctica, la posibilidad de pensar la realidad en términos y en el momento que la estamos también transformando, y bueno, y que buscamos hacer también de la investigación acción participativa, de la sistematización de experiencias, formas de de avanzar en el conocimiento colectivo de las realidades. Pero entonces hay muchos saberes acumulados en la experiencia de las organizaciones, de los movimientos, de los grupos, de la gente, que no se han vuelto o no son reconocidos como teoría, para los programas como teoría. Sin embargo, que lleva teoría implícita, o que hay que crearlo como teoría. Desde la educación popular nosotros tratamos de dialogar y de fortalecer esas articulaciones con los espacios de pensamiento crítico, porque creemos que es imprescindible un diálogo entre quienes desde la academia están interviniendo para generar un saber contrahegemónico, un saber a favor de los intereses del pueblo, y que desde los intereses del pueblo, y bueno, ahí están los caminos y los puentes que vamos creando en nuestro andar por este mundo. Yo empecé en la lucha desde una perspectiva anticapitalista y pude aprender de que no había posibilidad de avanzar en la lucha anticapitalista si no veíamos todas las opresiones y todas las dimensiones hasta donde pudiéramos ir identificando en nuestros cuerpos y en nuestras comunidades, en nuestros territorios, esa relación de opresiones. Y pensamos también en los orígenes. Y hablamos de un momento que fue muy dramático en la historia de nuestro continente y que creo que nos vamos a poner de acuerdo, que es el de la conquista. Es decir, había distintos pueblos y distintas comunidades, distintas formas de organización. No voy a hablar de eso, pues ya me voy muchos siglos atrás y ustedes lo conocen mejor que yo. Pero la conquista partió la organización de las comunidades tal como venían trabajando y generó un sistema de explotación y de dominación y de opresión que enriqueció a nadie de los que trabajaba acá, la tierra. Fue parte del enriquecimiento de Europa, de la creación del capitalismo, del reforzamiento y de la reproducción del capitalismo europeo. Y en ese momento, esa conquista y lo que siguió después, la colonización, establecieron 3 sistemas de opresión al mismo tiempo: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Hay varias cosas a tener en cuenta en la actualidad. Una es que el capitalismo está transformándose y que una de las formas de hoy explotación de los territorios y de los pueblos tiene que ver con las políticas extractivistas. Es decir, políticas extractivistas, que estoy hablando de la minería a cielo abierto, de la explotación petrolera, de la sojización del país, de los países en general. Y esto es algo que viene sucediendo en casi todo el continente y viene acompañado de la militarización, porque donde hay grandes emprendimientos de las transnacionales occidentales, europeas y norteamericanas y canadienses, ahí las fuerzas militares tratan de garantizar esa situación. Y otro fenómeno que me parece que es importante mencionar tiene que ver con el narcoestado.
Es decir, en varios de los países de nuestro continente, hablo de México, hablo de Colombia, hablo de Paraguay, y hablo de territorios o estados dentro de los países nuestros que están dominados por una asociación de las mafias, del narco, del crimen organizado, de los paramilitares, que apelan también al sicariato. Bueno, Honduras es otro país para mencionar en esta lista. Y esto, claro, que afecta de manera especial la vida de las mujeres. Tanto las políticas extractivistas del capitalismo como los narcoestados, porque una vez más los cuerpos y las vidas de las mujeres suelen ser los blancos donde directamente se suprime la vida, se ataca la vida, y tenemos muchísimos ejemplos. Un dato es decir que las mujeres somos parte de la mayoría de las resistencias a estas formas de saqueo transnacional. Entonces fue muy interesante porque nos permitió decir, bueno, hagamos un proceso de formación feminista juntas. Insisto, eran organizaciones sobre todo piqueteras, o barriales, territoriales, urbanas, la mayoría. Identificamos problemas comunes, que no son solo los problemas de la agenda feminista más reconocida, o sea, esos lo asumíamos, puede ser la lucha por el derecho al aborto, contra las violencias, pero también en los barrios estaba la lucha contra la policía, en los barrios estaba los temas del saneamiento, de las inundaciones, de la corrupción, del narco, es decir, un montón de temas que por ahí a otras colectivas feministas que están más ligadas a la academia o a procesos institucionales no le tocaban. Entonces un poco nuestra mirada fuerte fue no es un enfrentamiento a otras formas de feminismo, pero tenemos unas temáticas y unas dinámicas que nos exigen organizarnos con formas propias que atiendan a todas las luchas del pueblo. Bueno, mi hija también toda una época tuvo una decisión de que tenía que tener un hermanito, y además le habían contado que para eso tenía que pedírselo a la Virgen María. Entonces me decía, estaba convencida, y yo explicándole que la Virgen no, justamente por ser virgen, además no le iba a dar un hermanito. Pero fueron mucho tiempo de la demanda del hermano, de pedirme ir a la iglesia para hablar con la Virgen y hacerle el trámite de gestión del hermanito. Y por eso digo que claro, los niños y niñas de la edad de mi hija ya no tienen la familia con mamá, papá, en general están todos los padres separados, digo, ya es otra situación. Pero sí hay una demanda de naturalidad en algún punto, porque en tu caso el padre estaba presente, en mi caso no. Asumir la militancia, por ejemplo, claro, yo sola con ella hasta los 6 años la llevaba a todos lados. A los 6 años me dijo, mamá, no lucho más. Y decidió no luchar, no ir más a una manifestación. Entonces digo, una cosa es la voluntad de una como madre, o como mujer, ¿no? Como mujer, en este caso de tener una hija, que fue una decisión mía, y otra cosa es pues lo cotidiano de construir esa relación como una relación de libertad, y de respetar que mi hija no tiene la misma expectativa de libertad que yo, ni la misma comprensión de libertad que yo durante un tiempo de su vida. Cuando era en ese tiempo del periodo especial, y con esto sí ya termino, yo fui con mi hija chiquita, y me lo acuerdo porque también creo que la relación de Viole con su mamá está en este libro, ¿no? Si bien no es no se escribe sobre eso, pero está ahí en el libro esa relación. Y yo fui con Martina, que se llama mi hija, era chiquitita, y la llevé a la casa a conocer a Leida, y era el centro anterior, no el actual. Y entonces ahí, y Martina en realidad lo único que quería era comer un helado. No le importaba tanto. Y yo dije, bueno, después de ir ahí vamos a ir a comer el helado. Y entonces entramos a ese lugar y había, bueno, y nos recibe Leida, mamá, ¿no? Y bueno, yo siento la emoción del mundo, y Martina que quería el helado. Y entonces en un momento estamos frente a una imagen del Che que era así del tamaño humano. Y entonces yo, mira Martina, ese es el Che, bla, bla. Y ella es la mujer del Che, su compañera y todo así. Todo. Y Martina dice, y entonces el Che ahora se baja y me da un helado. Y yo, ese desparpajo,
también lo sentía. Cuando ella se sienta con Retama y dice, entonces Roberto, ¿por qué hicieron tal cosa? ¿Por qué hicieron la otra? La posibilidad de vivirnos y todo, sacarse de todo lo que tuvimos nosotras como generación, de así solemnidad. Eso me pasa también en mi condición de madre y en mi vínculo con mi hija, ¿no? Porque siempre digo, bueno, ¿hasta dónde y cómo establecer relaciones que puedan combinar la libertad, la autonomía y la responsabilidad en la formación de ella? Ahora ya es grande, pero bueno, en toda su etapa de niñez, de adolescencia, y donde además se preserve con mis propias posibilidades de autonomía y de libertad, no solo las de ella. Cuando nosotros nos preguntan qué es ser feministas populares, Sí. una de las primeras cosas que decimos es que somos feministas compañeras y recuperamos de esa experiencia de la sororidad algo fundamental que es ¿por qué compañeras? Porque acompañamos, porque hemos acompañado a una mujer a denunciar la violencia en un tribunal, en un juzgado o en una comisaría, porque hemos acompañado la decisión de una mujer a interrumpir su embarazo y cómo realizarlo, porque hemos acompañado a veces a estar en situaciones donde el abrazo es necesario y no solo es politizar todos los niveles de la vida. Entonces, para nosotros es muy importante eso, la sororidad, y rescato también de lo que ella decía, la autonomía, porque cuando ella decía, y nosotras nos hicimos esto y las consejerías, ¿no? A mí me parece fantástico esto. Otra de las experiencias que nos aporta el feminismo es esa experiencia de autonomía, y qué bueno que ya a nosotros nos costó muchísimo llegar a algunas acciones autónomas y saber que podíamos, y bueno que las jóvenes feministas ya estén empezando, ejerciendo esa autonomía como parte de su forma de hacer política, ¿no? Hay muchas vivencias diferentes. Yo creo que recién, a mi entender, la experiencia en los últimos años se ha venido problematizando también con mayor profundidad. Insisto por esta diferencia. Cuando estábamos en la dictadura era muy difícil pensar cómo era una maternidad libre, ¿no? Era cómo sobrevivir, esa era la pregunta. Y cómo recurrir a cualquier manera y modo de sobrevivencia. La postdictadura, inmediatamente después, era como empezar a reconstituir las relaciones sociales, los lazos sociales. Ahí sí se abrieron una cantidad de debates desde el feminismo, apenas, digamos, con el comienzo de la democracia, incluidos los encuentros nacionales de mujeres que fueron promovidos desde el feminismo. Y las experiencias de maternidades lesbianas, las experiencias de maternidades diversas, si bien siempre en el pueblo ha habido madres solteras, por ejemplo, ¿no? Eso siempre ha habido, digamos, pero la conceptualización de esto como uno de los modelos posibles de relaciones sí es más reciente, digamos, ¿no? Vos, Claudia, ¿te sentiste sancionada en algún momento por...? Sí, es que somos muy molestas las feministas. Eso es lo que nos dicen todo el tiempo, porque siempre estamos cuestionando todo. Y eso en general, ¿no? Sí. Desde la familia, Sí. con las amigas, con los amigos. Y después en las organizaciones de izquierda, que eso te decía yo a partir de ahí también, que vos decís, pero si son súper revolucionarios. No, al hombre nuevo le molesta la feminista. Sí. Muchas veces, no quiero generalizar, pero la verdad que muchísimas veces. Y sí, era, bueno, pero ahora ¿qué más quieren? Y siempre pensando que esa demanda, porque una cosa que por ahí no dijimos, es que el feminismo también tiene mucho que ver con la vida cotidiana, ¿no? Nunca es poner en discusión cómo nos sentimos en nuestras relaciones y cómo actuamos para transformarlas. Hace pocos días estaba en un debate sobre América Latina y se hablaban de un montón de cosas y no se hablaba de la lucha feminista, por ejemplo. Y eran todos compañeros de izquierda, súper izquierda, y yo decía, pero hay que hacer la crítica del pensamiento crítico cuando ese pensamiento crítico se olvida de hablar, por ejemplo, de esta violencia patriarcal, que es también violencia racista, que es violencia colonial, que es violencia heteronormativa. Y junto a eso nos tenemos que plantear entonces cómo ese crecimiento de la conciencia sobre lo que significa la violencia hacia las mujeres, por ejemplo, o el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, el derecho al aborto entre ellos, pero también el derecho a una libre sexualidad, no son temas menores
de la lucha, que se agregan a otros temas mayores, como en algún momento algunos compañeros creían, sino que son los temas que hacen a la libertad de las vidas y de los cuerpos para construir autonomía. Es trabajo, ¿no? Más trabajo. Es trabajo no remunerado, ¿sí? Que lo hacemos por amor, ¿sí? Pero bueno, digo, por amor podemos hacer cosas más lindas y que el trabajo lo paguen, ¿o no? Es decir, si el amor debería ser algo lindo para disfrutar y no que sea la parte de esclavización de las mujeres en nuestras vidas. Sin embargo, este sistema, que es capitalista, que es patriarcal, que es colonial, se encargó muy bien de hacernos creer que todo eso que hacemos por amor no tiene que ser pagado. Tenemos esa posibilidad de poner en discusión qué sucede con la cultura patriarcal en las organizaciones sociales, que además a mí me causa un poco de gracia, porque en realidad reproducen la lógica que se aprende en la familia, ¿no? Y hay una frase que no sé si la usan, pero que ahí es muy común, que cuando estás en un movimiento, en un partido, en una organización, dices, esta es una gran familia. Ay, no. Cada vez que me dicen, esta es una gran familia, me da un miedo. Pienso lo mismo. Y eso es lo que digo para arrancar. Bueno, ¿qué desafíos tenemos? Todas esas mujeres y todas las disidencias y todas las que todavía, a pesar de la fuerza que tiene nuestro feminismo y del impacto que tiene y de la capacidad de interpelación, todavía necesitamos construirlas más territorialmente, más en la base, más en diálogo, porque frente a ese estallido que hay en distintos lugares de la Via Yala, yo creo que necesitamos tener afianzadas las relaciones de confianza, de diálogo, de encuentro, para poder darle un tipo de rumbo un tipo de salida a esa crisis. Nosotros estamos dando una pelea ahora, la próxima pelea nuestra es que los encuentros históricos que se hacen una vez al año en Argentina y que eran el Encuentro Nacional de Mujeres, hoy se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales. Y cuando hacíamos la discusión, decíamos, no es un reclamo de las compañeras originarias solamente en los debates, porque todas necesitamos descolonizar estos estados. O sea, nosotras, las que no somos feministas indígenas negras, también necesitamos la descolonización de estos estados. También necesitamos discutir la lógica de impunidad que se construyó a partir de los genocidios. Porque cuando nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué las chicas a veces no denuncian cuando sufren violencia en la calle, en la escuela? Y porque tenemos más de 5 siglos de no denunciar las violencias. Porque en este continente la conquista y la colonización se hizo violando a las mujeres indígenas y a las mujeres negras. Y un día charlábamos en una asamblea feminista de Via Yala y una compañera decían, bueno, porque me hacía la diferencia a las que vinieron de los barcos, y las compañeras negras dicen, nosotros también llegamos en los barcos, pero con los brazos, las manos, los pies atados, con cadenas, llegamos encadenadas. Y también eso es parte de esta historia. Porque yo decía, y lo decía, miren, no somos tantas las feministas como que para que él haya querido quedar bien con nadie. Si él se declaró feminista es porque entendió que en esa lucha hay una potencialidad revolucionaria. Eso era Chávez, digamos. Él entendió que en esa lucha de esas mujeres que están poniendo todo el día su esfuerzo en la revolución, había un nivel de conciencia y de aporte que revolucionaba la revolución. Si no, no lo hubiera dicho. Entonces para mí ese rescate de ese Chávez, que además de ser socialista era feminista, y que le preguntó a los otros presidentes, a Correa, me acuerdo, que no sabían qué contestar, ¿no? Porque ningún otro presidente latinoamericano se había proclamado feminista, ni las presidentas mujeres. Ahora me contaban las compañeras bolivianas que Evo dijo que era feminista y ojalá. No dejemos de hablar de revoluciones, acá se habló bastante en distintos momentos, porque si no hay revoluciones, el poder recicla una y otra vez la capacidad de hegemonía y de dominación patriarcal, colonial y capitalista. Hace falta revolucionarnos y para eso construir organización popular, no salir de las calles, no desmovilizarnos, no dejar el lugar donde se construye nuestra fuerza y nuestro poder y nuestra reflexión colectiva al lado de esas posibilidades. Movilizarnos
sentirnos, abrazarnos, acuerparnos, hacer una pedagogía de la emancipación y del deseo que nos permita no solo democratizar la escuela, sino que la escuela sea un eslabón de los proyectos populares y revolucionarios. Ahora también 3 compañeras feministas presentando el libro. Cuando el 14 de junio, día del cumpleaños del Che, tuve que escribir un texto para apenas terminada la fiesta. O sea, la fiesta seguía y me dijeron tenés que mandar el texto. Ya, aparecía ya, porque tenía que salir ya. Y yo escribía y decía, bueno, ahora las feministas estamos que variando las revoluciones. Pensaba, ¿no? Me acordé mucho de una compañera que, de paso, para las compañeras que vayan a ir al Encuentro de La Plata, ya llegó y va a estar ahí, es la compañera Lolita Chávez, del pueblo maya quiché. Y ella nos contaba que el pueblo maya quiché tiene una organización de comunidades, de coordinadora de comunidades, y además tiene la organización, como parte de esa organización, la Asamblea de Mujeres. La Asamblea de Mujeres tiene una característica central que es la confianza. Es decir, antes de poder hablar de cualquier tema, tuvieron que construir la confianza para poder hablar de eso, ¿no? Entonces, Lolita nos contaba que en un momento, hace no muchos años, tuvieron que tomar una decisión que era si las comunidades y en general la organización iba a permitir el acceso a los territorios de las transnacionales de la minería, porque había una decisión de las transnacionales de la minería de entrarle a los territorios. Y claro, decirle que no a las transnacionales era duro, es duro, ¿no? Sigue siendo. Es decir, hacía poco se habían matado a Berta Cáceres en Honduras, al ladito de Guatemala, tenían todavía muy claro lo que significaba, pero también tenían muy claro lo que significa la megaminería. Tenían muy claro y tienen muy claro lo que significan los proyectos extractivistas. Y tenían muy claro que había que pararlos y que si había que pararlos había que fortalecer la comunidad. Entonces, en vez de tomar una decisión, decidieron ir a consulta en la comunidad. Mientras estaban haciendo esas consultas, hay una reunión de las mujeres, de la Asamblea de Mujeres. Y ellas están con otra agenda, que a ustedes no sé qué les parecerá. Entonces era así. Lolita, que estaba coordinando la Asamblea, dice, bueno, a ver, vamos a hacer estadística, porque el poder hace estadísticas, nosotras también vamos a hacer. Entonces, a ver, compañera, vos no me respondas. En las relaciones sexuales, ¿en qué lugar estás? Y la compañera no me responda. Y la compañera decía, abajo. Y usted, compañera, abajo. Y usted, compañera, abajo. Y usted, abajo. Usted, bueno. Estadística. 100% de las mujeres de esta comunidad quedamos abajo del patriarca en nuestras relaciones sexoafectivas. Segunda estadística. ¿Les gusta estar siempre abajo del patriarca? Y entonces ahí empezaban bueno, había mucha confianza, acá no lo podemos hacer, ¿no? Pero ahí, es que construir la confianza no es un detalle. Si vamos a hacer ESI, para que las compañeras hablen, tenemos que tener ese espacio. Entonces, bueno, iban con la máxima, ¿cómo se sienten siempre abajo del patriarca? Ay, el mío está un poco pesado, decía uno. Me aplasta, otra decía, no, el mío se transpira, todo, no me gusta. Bueno, no voy a dar todos los argumentos. Estadística. A las mujeres de esta comunidad no nos gusta una buena parte estar siempre abajo del patriarca. Fíjense que ni se estaban cuestionando el poder no estar con el patriarca, simplemente en qué posición y en qué lugar, ¿no? Bueno, y tercer pregunta. ¿Será que hay otra forma de hacerlo? Ahí viene sí, ¿no? Estoy llegando al tema. Entonces, ¿será que hay otras formas de hacerlo? Y dice, no sabía. ¿Y qué hacemos si no sabemos? Preguntémosle a las feministas, ¿no? Ahí viene el llamado, imagínense, todas ustedes compañeras formadas en ese y todo, llamado de la selva. Compañeras, vengan a hacernos unos talleres para ver cómo hacer mejor esto de... ¿no? Y las compañeras con conciencia, como hay acá, es que no podemos colonizar, no vamos a ir a hacer talleres para decirle cómo hacerlo, ¿no? Eso es colonización. Y las compañeras dicen, vamos, compañeras, sean buena onda, ¿no? Vengan y hagan los talleres. ¿Qué tanto, no?
Y entonces las compañeras... Todo esto es real, ya la van a ver en el encuentro plurinacional a Lolita y se los puede contar. Entonces ellas le dicen, y bueno, ¿qué taller quieren hacer? No sabemos, ustedes saben, ¿para qué tantos años de feminismo? Vengan, hagan. ¿No? Y entonces le dice, ¿quieren hacer unos talleres sobre el clítoris? Lo que quieran, lo que quieran. Ahí fueron las compañías con unos espejitos, que no eran espejitos de colores para poder observarse, que era donde quedaba sus diferencias y parecidos y múltiples usos, etc. Y las compañías felices. Ustedes piensan que yo me fui de tema totalmente, pero no, ya voy a llegar. Me quedan 5 minutos, llego rápido. Entonces, ya voy a acabar. Se descuentan todos los aplausos. Entonces, bueno, síntesis. Hacen las compañías felices, aprendieron un montón de cosas en los talleres. Llega el momento de la asamblea en que tenía que discutirse, la asamblea mixta, el tema de la megaminería. No se olviden que estaba... Y entonces llegan las comunidades y diciendo no van a entrar las transnacionales de la minería a nuestro territorio. Se dice fácil, pero se hace difícil, ¿no? En nuestros territorios decirle que no a la megaminería. Y más cuando nos dicen y nos recomiendan que hay que dejarla pasar. Pero bueno, decidieron que no iba a entrar. Y terminada la asamblea, uno de los dirigentes tiene la mala idea de criticar a las compañeras. Y decirle, miren, si vamos a dar esta lucha, ustedes tienen que hablar más fuerte, ser más firmes. Ustedes hablan así, se burla, ¿no? Porque si ustedes no son más fuertes para enfrentarse, no vamos a poder. Entonces una compañía le responde, ¿quieres que sea más dura en la lucha? Sí. ¿Que hable más fuerte? Sí. Entonces, no me quites la fuerza en la cama. No me violentes en la casa. No me quites la fuerza en la cama y en la casa, porque así no puedo luchar con esa fuerza. Y el resto de las compañeras que ya sabían hasta dónde quedaba el clítoris y todo eso, y que no era tan necesaria, les dicen, y tú tampoco, tú tampoco, tú tampoco, tú tampoco. Entonces les dicen, no nos quiten la fuerza en la casa y en la cama, porque cuando lo hacen son cómplices de las mineras. ¿Qué quiero decir, compas? Pero quiero hacer 2 o 3 preguntas nada más. Una, ¿dónde está el pensamiento crítico? Es decir, ¿por qué creemos que solo en un lugar, en la academia, se concentra el pensamiento crítico y la teoría? Si acá hay una experiencia que las compañeras, si tuvieran un poco más de tiempo, podrían contarnos cómo hacen cada día para reinventar la vida. Y eso no es pensamiento crítico. Cuando nos están matando, no es pensamiento crítico recrear los modos de alimentarse, de tener vivienda, de recrearse y de hacer revolución. Yo me alegro que hayamos empezado hablando de revolución y que se haya terminado hablando de revolución. Y hablamos de la revolución feminista, pero hablamos de todas las revoluciones que han habido que estamos creando en este continente. Porque no sería lo mismo este continente sin la estrella de la revolución cubana. No sería lo mismo este continente sin esa resistencia de las mujeres bolivarianas cuidando su revolución. No sería lo mismo el continente y no sería lo mismo nuestra revolución feminista si lo que estuviéramos asistiendo es ese avance de la derecha fundamentalista, religiosa y política en todos los territorios. Entonces también gracias a las hermanas, a las compañeras, que con todas las críticas que podamos tener cada una en nuestros procesos, están haciendo y defendiendo y cuidando los espacios de las revoluciones. Es nuestra revolución, porque nosotras somos plurinacionales, no es la revolución de Cuba o de Venezuela,
los genocidios, el genocidio indígena, el genocidio negro, lo que creó las fronteras coloniales. Y nuestro feminismo, nuestra revolución feminista, lo que está haciendo es rompiendo esas fronteras, porque las rompemos en cada territorio, porque las hermanas paraguayas están acá, las hermanas peruanas están acá, las hermanas bolivianas están acá, las hermanas de los pueblos originarios están acá, están en estos territorios, y acá se rompen fronteras. Y entonces, compañeras, que no nos disciplinen la revolución feminista, que no la domestiquen, que no negocien nuestros cuerpos y nuestras vidas, que no seamos siempre los primeros que se entregan a la lucha de la negociación, que tengamos este movimiento porque es potente y porque nace abajo, porque pisa el territorio, y hagámonos cargo entonces de que hay muchos diálogos todavía por hacer. Y si no tenemos tiempo hoy, sigamos haciendo en los territorios, porque el tiempo también es un factor colonial y colonizado. Y que no podamos tener tiempo para escucharnos y para hacer los diálogos necesarios, también es parte de esos procesos de fragmentación que nos autoimponemos a veces desde lógicas occidentales y desde lógicas que nos parten y que no nos permiten comprendernos. Finalmente necesitamos revolucionar el sistema, los sistemas, terminar con la opresión. Y eso significa terminar con la propiedad privada de los grandes medios de producción transnacionales y de la burguesía que generan este sistema, y significa terminar con los privilegios del patriarcado como sistema de dominación o del colonialismo. Entonces, por más que suene en medio de esta era macriana medio fuerte hablar de revolución, hay que hacer las revoluciones que nos faltan.